Ya, hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Silva, soy periodista del Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Técnica Federico Santa María. Hoy tenemos una gran noticia, que es la publicación de un paper en la cual parte de nuestro equipo ha estado trabajando hace muchos años ya, el cual fue publicado recientemente en una revista científica llamada Environmental Research. El título, esta es la traducción, es comprender el rol de las emisiones antropogénicas en el retroceso de los glaciares en los Andes centrales de Chile. Y ahora estoy con Francisco Cereceda, quien es el director del centro, del CETAM, ¿cierto?, de la USM, quien está en Portillo, lugar donde se llevó a cabo, o al lado de donde se llevó a cabo la investigación. Así que eso, Francisco, así que me gustaría que te presentaras y que nos cuentes de este estudio, de qué se trata. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal, Daniel? Oye, sí, efectivamente estamos acá en Portillo, en el NUNETAC 1, que está ahí, se mueva un poco en la cámara porque la puse ahí en un trípode, pero estamos acá justamente subiendo una ventana muy corta de tiempo que tenemos hoy día para poder hacer nuestro trabajo aquí en la cordillera. Ya hemos tomado muestras de nieve, hemos instalado un nuevo equipo que se va a quedar instalado acá en el NUNETAC 1, que mide justamente la precipitación nívea y también las partículas que caen con la nieve. Ahí están muchachos justamente instalando además los nuevos equipos de monitoreo de mercurio. Eso es una gran novedad, ¿cierto? Un hito histórico, que vamos a instalar los primeros equipos de monitoreo de mercurio en aire para participar en la red global internacional de determinación de mercurio en aire. Ya instalamos uno en el NUNETAC 2, instalamos otro en la Universidad Técnica Federico Santa María, nuestra estación de monitoreo de calidad del aire allá en Valparaíso, y este es el tercero que instalamos acá en el NUNETAC 1, con lo cual nos va a dar información súper relevante sobre lo que está pasando con otro contaminante atmosférico que estamos midiendo ahora, que es justamente el mercurio en el aire, que es un contaminante altamente dañino para la salud y para el medio ambiente. Pero retomando el tema que me preguntaste sobre el paper, efectivamente es un paper que luchamos tanto como estamos luchando con la inclemencia del tiempo como ahora, justamente en los glaciares Olivares Alfa y en el glaciar Bello. Allá instalamos los mismos equipos que tenemos ahora instalados acá en el NUNETAC 1, equipos de meteorología, equipos de monitoreo de partículas, de aerosoles, de black carbon, además de colección de deposición total, junto con la recolección de muestras de nieve. Lo mismo que estamos haciendo acá, que lo hacemos cómodamente, ¿cierto?, en una instalación segura, la hicimos allá en los glaciares, en carpa, y obviamente tuvimos que montar una suerte de NUNETAC relativamente, ¿cierto?, provisorio, con una carpa hangar, y estuvimos allá durante 10 a 15 días en cada glaciar, monitoreando todas estas variables para poder después perseguir, ¿cierto?, esa hipótesis que estábamos tratando de demostrar, que efectivamente la contaminación atmosférica local es responsable también de manera muy importante del detretimiento y el retroceso de los glaciares, ¿ya? Y en este paper lo que mostramos justamente son esos datos recolectados en estos dos glaciares, un glaciar contaminado que está obviamente muy cerca de dos rajos de una tremenda, ¿cierto?, mina a tajo abierto que hay en la cordillera, y en la cuenca de los Olivares, ahí cerca donde está, como digo, a 4.500 metros, donde está el glaciar Olivares Alfa, y el Bello, que lo usamos como contraste porque es un glaciar relativamente limpio, que está obviamente a la misma distancia equidistante de Santiago, pero en un lugar más limpio, y por tanto nos servía, ¿cierto?, de comparación. Por supuesto, estos dos glaciares tienen la misma superficie, más o menos la misma inclinación, separados equidistantemente de Santiago y equidistantemente entre ellos, y en una misma zona topoclimática, por lo tanto deberían de tener efectivamente la misma, ¿cierto?, la misma pérdida de nieve, la misma pérdida de albedo, el mismo retroceso. Sin embargo, no es así. Realmente uno retrocede bastante más que el otro. En este estudio que hicimos reciente, que es de solamente los últimos 10 años, entre el 2014 entre el 2004 y el 2014 justamente, en un periodo de 10 años, el glaciar Olivares Alfa retrocedió más o menos un 24%, y el glaciar Bello retrocedió un 5%. O sea, en el mismo periodo
¿cierto?, uno retrocede mucho más que el otro. En el periodo largo de los últimos 50 años, el glaciar que más ha retrocedido es el glaciar Olivares Alfa, que ha perdido más del 60% de su masa glaciar, ¿ya? Y eso justamente por la actividad fundamentalmente antrópica, en particular en este caso, ¿cierto?, asociado a la minería. ¿Cuáles son los efectos de esto? Bueno, fundamentalmente el material particulado que se resuspende después de que hay una tronadura, y también el black carbon, ese hollín, ¿cierto?, el material particulado negro que sale por los tubos de escape de los grandes camiones diésel que hay y se utilizan, ¿cierto?, en la minería, ¿ya? Bueno, la demostración final y cuantitativa de este estudio fue que efectivamente pudimos demostrar que en esa zona, y en particular para el glaciar Olivares Alfa, la acción antrópica es responsable de un 82% de la desaparición de este glaciar. Y la diferencia, justamente ese 18%, corresponde entonces a la actividad asociada al cambio climático. O sea, en definitiva lo que hicimos fue desacoplar estos dos efectos, cambio climático versus actividad antrópica. Y pudimos justamente magnificar lo que correspondía a cada uno, en este caso en un periodo de estudio de 10 años, donde este glaciar, como dije, ha retrocedido bastante más que su par, que es el glaciar comparativo del glaciar Tello, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Yo creo que ahí tocaste un punto importante y lo dijiste hace algunas semanas atrás en una columna de opinión, de que en el fondo el cambio climático es un efecto que se está dando a nivel global, pero tú dices que también es importante actuar a nivel local. A ver si nos puedes explicar un poco de eso. Bueno, claro, efectivamente. En general, cuando las personas se refieren al cambio climático, suelen sentirse un poco superadas, ¿cierto?, por la magnitud del problema. Por supuesto, es el desafío más grande que tiene hoy día la humanidad. Sin embargo, uno se siente un poco indefenso, como que no tiene ninguna posibilidad de actuar, ¿cierto?, porque es un fenómeno tan grande y además de una responsabilidad tan global que como que actuar localmente no debería de tener efecto. Sin embargo, eso no es así. Claramente, con esto que estamos demostrando, podemos efectivamente decirle al ciudadano común que efectivamente sus actividades locales, sus acciones locales, sí que tienen una importancia y sí que obviamente marcan una diferencia. Por lo tanto, la sumatoria de todas esas actividades locales, que finalmente son justamente actividades antrópicas, por supuesto que pueden tener una importante, marcar una importante diferencia a la hora de verificar, ¿cierto?, cuál es el impacto que se produce en los glaciares. Por ejemplo, el bajarse el auto, ¿cierto?, y andar en bicicleta, el dejar, ¿cierto?, usar la leña, el disminuir las emisiones de combustión, en general cualquier actividad que nos permita a nosotros disminuir, por ejemplo, el black carbon, que tiene en la atmósfera vías medias del orden de horas o minutos, ya permitiría, por supuesto, minimizar el impacto personal y el impacto local, ¿ya? Por supuesto que hay actividades antrópicas mucho más importantes y más grandes, ¿cierto?, a nivel industrial, y estas también, por supuesto, que tienen que disminuir, pero ahí va ya por una actividad o por una acción, ¿cierto?, de mitigación más de tipo de políticas públicas, que por supuesto también tienen que ir a la par junto con las actividades y acciones individuales, ¿ya? Entonces hay que actuar localmente, individualmente, colectivamente y a nivel, obviamente, de políticas públicas. Muchas gracias, Francisco. También te quería preguntar otra cosa. Entiendo que el área donde ustedes enfocan su estudio es algo que se venía estudiando hace tiempo, pero en el fondo ustedes lograron determinar algo súper preciso, que era, digamos, desacoplar los efectos del cambio climático, como tú me decías, y lo lograron, digamos, ponerle un número y en el fondo señalar precisamente de qué se trata. Si nos podías hablar de esta historia que hay o de este contexto y de por qué es tan importante también este hallazgo que ustedes tienen en el paper. Bueno, como comentábamos, ¿cierto? Hasta ahora los glaciólogos siempre tenían la duda de por qué habían en la zona de los Andes centrales, considerando que hay una cantidad importante de glaciares en esta zona, una área glaciarizada bastante extensa. Sin embargo, habían siempre dudas de por qué algunos glaciares disminuían más que otros. No estaba claro, ¿cierto?, si esto obedecía a una condición más bien asociada al ámbito de la glaciología, o la inclinación, la pendiente, la cantidad de radiación, etcétera. Sin embargo, los glaciólogos en sus papers siempre mencionaban que esto no los convencía, no era suficiente argumentación ni
ni condición de tal como para poder justificar la magnitud de la desaparición de algunos glaciares, ¿cierto? Como por ejemplo el glaciar Olivares Alfa, el glaciar Paloma Norte, que son todas zonas que están muy cerca, como dije anteriormente, ¿cierto?, de faenas mineras que están en cordillera sobre los 4 primeros, ¿ya? Por lo tanto, nosotros nos pusimos como meta tratar de demostrar la hipótesis que teníamos, ¿cierto?, que habíamos pensado en conjunto con colegas de distintas disciplinas del área de obras civiles, de glaciología, geografía, biología, física, química, etcétera, que conformamos, ¿cierto?, el Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Técnica de Santa María, y nos propusimos, ¿cierto?, demostrar que efectivamente el problema era una contaminación local. Pero esto, tal como lo comentábamos, no se puede hacer con imágenes remotas, ni se puede hacer, ¿cierto?, solamente con información satelital, sino que hay que estar in situ, como estamos acá, ¿cierto?, instalando equipos que implican una logística compleja, implica llevar, obviamente, no solamente los equipos, sino que implica llevar paneles fotovoltaicos como los que están acá, baterías, sistemas de conversión de energía, etcétera, todo para poder hacer una campaña como corresponde y medir durante un periodo de tiempo, bueno, razonable, ¿no? Idealmente uno podría solicitar, ¿cierto?, tener muchos más días, muchos más, incluso meses, ¿no? Sin embargo, en estas condiciones es muy difícil, muy complejo estar mucho tiempo monitoreando. De hecho, hay que acceder a estos glaciares con helicóptero. No se puede acceder, ¿cierto?, a pie. Entonces hay que hacer porteos de helicóptero para llegar a la gente, para traer a la gente, que no puede estar tampoco eternamente ahí. Entonces, claramente que es una logística que requiere además recursos, que hay que conseguírselo para poder hacer esta investigación, ¿ya? Esta investigación, si bien es cierto, se realizó durante un periodo de tiempo relativamente corto, cada más o menos 15 días en cada glaciar, en el periodo de octubre, de septiembre y octubre, porque justamente es el periodo en que se puede entrar a estos glaciares. Antes no se puede entrar por las condiciones climáticas. Entonces, a finales de la primavera, donde ya está prácticamente el máximo de nieve acumulado y comienza el derretimiento. Es el momento clave, ¿cierto?, para hacer esta investigación, ¿ya? Entramos en ese periodo, ¿cierto?, sacamos los datos, terminamos la investigación y posteriormente, obviamente, hay un largo periodo de análisis, periodo de trabajo de datos y por supuesto, de publicación de resultados. El paper no fue fácil de publicar porque tenía mucha resistencia por razones obvias, ¿no? Es un tema conflictivo, un tema polémico, por lo tanto no fue fácil publicarlo y por supuesto recibimos bastantes observaciones que fueron subsanadas y finalmente después de un largo periodo de trabajo en conjunto con los referees, el paper fue aprobado y publicado en una revista de alto impacto. Esta revista tiene un factor de impacto sobre el 8,5, lo cual es un impacto bastante alto en Environmental Research. Por lo tanto, estamos muy contentos de que además no solamente se publicó, sino que se publicó en una revista buena que obviamente le da garantía de que los datos y la información tienen solidez, ¿no? Ya, muchas gracias, Francisco. Y te quería hacer ya una pregunta para finalizar, que bueno, tú ahora te encuentras en Portillo, hubo una nevazón bien grande. Si nos pueden contar un poco de la situación en que se vivió estos días y tal vez si podemos vincular eso con cómo se podría venir esto para el verano, porque entiendo que hubo una nevada grande y estamos en un periodo de sequía. Si nos puedes como, digamos, interiorizar en eso. Claro, mira, la verdad es que este periodo de nevazón lo teníamos previsto, era un frente que venía, ¿cierto? Estábamos felices y contentos de que íbamos a tener buenas muestras, ¿cierto?, para poder hacer nuestros análisis. Lo que estábamos preocupados sí era que venía otro frente inmediatamente después de esto. O sea, tuvimos una ventana exclusiva, ¿cierto?, de un día en que estamos hoy día acá, gracias al apoyo del Ejército y de Carabineros, porque somos los únicos civiles que estamos acá en este momento realizando una actividad, en este caso de investigación, porque la verdad es que está prohibido el paso para los civiles, solamente para el personal militar que está rescatando todavía personas que quedaron paradas durante la última nevazón. Más de 500 personas quedaron paradas aquí en el sector de Portillo, entre el caso de los Libertadores, el Hotel Portillo, que también facilitó, ¿cierto?, sus instalaciones para solucionar el problema. La gente acá del complejo donde estamos, aquí en la Escuela de Alta Montaña, también facilitó y obviamente gracias al apoyo del Ejército se pudieron rescatar a esas personas y llevarlas a buen resguardo abajo de manera segura. Pero en la medida que nosotros subíamos veíamos decenas, cientos de camiones que estaban nuevamente apostados en las orillas del camino, distribuidos como si fueran
¿cierto? Así palitos de dominó, así por todos lados, que obviamente quedaron donde quedaron nomás, los mismos vehículos. Y bueno, ahora tenemos que bajar, apenas el último convoy con las personas que estaban evacuando baje, nosotros tenemos que bajar detrás. Así que en la ventana que tenemos, a partir del miércoles, comienza un nuevo frente que muy probablemente dure todo el fin de semana, y las labores de despeje que se van a producir en el camino, más la de despeje de los camiones, va a ocurrir durante normalmente lunes, martes, miércoles. Por lo tanto, teníamos una ventana muy corta esta, justamente para instalar estos equipos, como dije, están en paralelo, ¿cierto? Y se necesita que estén partiendo más o menos de manera simultánea con el resto de los equipos que están en los otros sectores, con la intención de partir juntos, ¿no? Y por eso, si no lo hacíamos ahora, teníamos que postergarnos prácticamente una semana más. Así que era muy importante poder hacerlo ahora, y como digo, gracias al apoyo del Ejército y de Carabineros, pudimos subir y ahora instalar los equipos que estamos terminando de instalar. Aquí están justamente instalando los últimos equipos, que son los Mercurio, que los vamos a dejar durante 3 meses expuestos para que capturen justamente la concentración de mercurio que hay en el aire. Después estos equipos se mandan a Europa, en este caso particular al centro donde está la red global de monitoreo de mercurio, que está en Italia, y sabremos en un próximo capítulo qué es lo que efectivamente hay en el aire, ¿ya? Ya, pues Francisco, muchas gracias. Entiendo que ya ahora están ahí con el tiempo en contra. Tú dijiste la ventana es chiquitita, así que eso, pues nos estamos viendo y ahí atento a la publicación. Muchas gracias, Francisco. Nos vemos, que estés bien. Listo, nos vemos. Nos vemos, chao, chao. Estés bien.